Doctorado en Docencia y Capacitación. Aproximaciones al concepto de conciencia. Jocabet López Zarco, Dorisela Andoreni Velázquez Salguero, Enrique Valeriano Polinar y José Alfredo Santos Vázquez. Ken Wilber, reconocido psicólogo y divulgador, aborda en el prefacio de su libro La conciencia sin fronteras la problemática de cómo creamos divisiones artificiales en nuestra experiencia presente, separando diferentes aspectos de la vida, como sujeto y objeto, vida y muerte, mente y cuerpo, razón e instinto. Estas demarcaciones generan conflictos y sufrimientos, llevando a una falta de integración en la vida. El autor destaca la confusión existente debido a la variedad de enfoques terapéuticos, tanto orientales como occidentales, que a menudo difieren en diagnóstico y métodos. Wilber propone una síntesis global llamada el espectro de la conciencia, que integra dimensiones principales de la psicología occidental, incluyendo la corriente yoica ortodoxa, la humanística y la transpersonal. Este enfoque busca disolver las fronteras en la conciencia para permitir un desarrollo personal libre de limitaciones. El libro ofrece una introducción a métodos de crecimiento y transformación desde lo yoico hasta lo transpersonal y presenta ejercicios para experimentar estos enfoques. Aunque no es técnico, busca proporcionar una comprensión generalizada, reconociendo la simplificación y condensación en la presentación de ideas. A continuación, se presentan los principales planteamientos del capítulo 1, Introducción, ¿Quién soy? Y capítulo 2, dividido por la mitad. Principales planteamientos del capítulo 1. Introducción, ¿quién soy? El principio fundamental del mundo, de todos los mundos, es lo que llamamos amor, y que la felicidad de todos y cada uno es, a la larga, absolutamente segura. Buque. La filosofía perenne se ha encargado de analizar los diferentes niveles que tiene la conciencia humana, observando los límites que se encuentran en esta. Para entender qué es la conciencia o identidad suprema, constituye la naturaleza y condición de todos los seres sensibles. Por ello, el tema central de Ben Wilmer es este libro. Solo uno en todo el universo infinito, el perfecto uno que es todo amor, él es uno con todo el universo, con todos los mundos superiores o inferiores, sagrados o profanos. Su sentimiento de identidad se expande mucho más allá de los estrechos confines de su mente y su cuerpo, hasta abarcar la totalidad del cosmos. Por esta razón, Bucer denominaba conciencia cósmica a esta modalidad de percepción. El musulmán lo llamaba la identidad suprema, suprema porque es una identidad con el todo. Identidad. ¿Quién soy? ¿En qué consiste mi verdadero ser? ¿Mi identidad de lo que soy? Esta incógnita de quienes somos probablemente ha atormentado a la humanidad desde el amanecer de la civilización. Una persona se formula las interrogantes. ¿Quién soy? ¿En qué consiste mi verdadero ser? Identidad fundamental para mí. Lo que no soy, en cierto sentido estamos describiendo nuestro ser, tal como hemos llegado a conocerlo, incluyendo en nuestra descripción la mayoría de los hechos importantes, buenos y malos, dignos e indignos, científicos y poéticos, filosóficos y religiosos que tenemos por fundamentales en nuestra identidad. Con ello, trazamos una línea o límite mental que atraviesa en su totalidad el campo de la experiencia, y a todo lo que queda dentro de ese límite lo percibe como yo mismo, o lo llamamos así, mientras siento que todo lo que está por fuera del límite queda excluido del yo mismo. De modo que al decir yo, trazamos una demarcación entre lo que somos y lo que no somos. Líneas limítrofes. Hay tantos tipos de líneas limítrofes como individuos que las trazan, pero todas ellas se reducen a unas pocas clases fácilmente reconocibles. La piel. Todo lo que está dentro del límite de la piel es, en algún sentido, yo. La frontera más común que trazan dos individuos es la piel, que envuelve la totalidad del organismo. Aparentemente, se trata de una demarcación entre lo que uno es y lo que no es. Todo lo que está dentro del límite de la piel es, en algún sentido, yo.
mientras que todo lo que está fuera de este límite es no yo. Ego-mente. Lo que uno es, lo que no es. Como podemos ver, esa línea limítrofe entre lo que uno es y lo que no es puede ser muy flexible, de manera que no será sorprendente descubrir que incluso dentro del ego o mente, dos términos que por el momento uso de manera muy precisa, se pueden elegir otro tipo de línea limítrofe. Interior del organismo. ¿Siente que es un cuerpo o siente que tiene un cuerpo? La línea limítrofe en el interior del organismo nos hace preguntar, ¿siente que usted es un cuerpo o siente que tiene un cuerpo? La mayoría de los individuos sienten que tienen un cuerpo, como si fueran sus dueños o propietarios, tal como puede hacerlo con un coche, una casa o cualquier otro objeto. Mente y cuerpo, lo que es y lo que no es. La línea limítrofe entre mente y cuerpo nos es ajena. A medida que un individuo va avanzando en años y comienza a trazar y a reforzar la frontera entre lo que es y lo que no es, empieza a considerar el cuerpo con emociones encontradas. Durante toda la vida, el cuerpo es fuente de placeres, desde los éxtasis del amor erótico a las sutilezas de la alta cocina y el arrobamiento de los crepúsculos. Todo nos llega por mediación de los sentidos corporales. Identidad. Se identifica como una imagen mental de sí mismo. La identidad no abarca directamente el organismo como un todo, sino solamente una faceta del organismo, es decir, el individuo se identifica como una imagen mental de sí mismo. Esta imagen reducida de sí mismo es lo que llamaremos la persona, la máscara. Pero como el individuo se identifica solamente con facetas de su psique, la persona siente que lo que resta de ella no es él. Fenómenos transpersonales. Produce en el individuo alguna clase de proceso. Podemos mencionar al menos otro tipo de línea limítrofe, a la que en la actualidad se presta mucha atención, y que es la asociada con los llamados fenómenos transpersonales. El término transpersonal significa que se está produciendo en el individuo alguna clase de proceso, que en cierto sentido va más allá del individuo. Es una realidad que la identidad de la persona no llega a expandirse hasta su totalidad. Principales planteamientos del capítulo 2, dividido por la mitad. Extracto sobre opuestos. La vida se presenta como una serie de opuestos, y todas las decisiones y deseos se basan en estas oposiciones. Las dimensiones espaciales y direccionales son opuestas, arriba y abajo, dentro y fuera, alto y bajo, corto y largo. Las cosas que consideramos importantes son un polo de un par de opuestos, bien y mal, vida y muerte, placer y dolor, Dios y Satán, libertad y servidumbre. Los valores sociales y estéticos se dan en función de opuestos, éxito y fracaso, bello y feo, fuerte y débil, inteligente y estúpido. Las abstracciones supremas se fundan en oposiciones. La lógica se ocupa de lo verdadero y falso, la epistemología de la apariencia y realidad, la ontología del ser y no ser. La naturaleza y su perspectiva. La naturaleza no sabe nada de ese mundo de opuestos en que vive el hombre. En ella no hay ranas verdaderas y falsas, árboles morales e inmorales, océanos justos e injustos. Ignora la oposición entre error y acierto. Algunas cosas que llamamos opuestas existen en la naturaleza, sin embargo, es algo que para ella no es problema. No la precipita en paroxismos de angustia. En ella se da la vida y la muerte, pero no asume las dimensiones aterradoras que se le asigna en el mundo de los humanos. El dolor y el placer aparecen también en ella, pero no son motivos de preocupación. Es más lista de lo que creemos, y no solo eso, sino más de lo que nosotros podemos imaginar. Demarcaciones y divisiones. Según el relato del Génesis, la tarea de Adán era el proceso de selección, trazar una demarcación entre los diversos grupos de animales. Él inicia el trazado de demarcaciones mentales y simbólicas,
Él fue el primero en delinear la naturaleza, dividirla mentalmente, delimitarla y diagramarla. Tomar una decisión significa trazar una frontera entre lo que se elige y lo que no. Desear algo significa trazar una demarcación entre los conceptos que uno considera verdaderos y los que no considera verdaderos. Lo que la caracteriza es que por más compleja y enrarecida que sea, delimita un dentro y un fuera. Trazar fronteras es fabricar opuestos. La vida tal como la conocemos es un proceso de establecer demarcaciones que crean opuestos. Las demarcaciones crean la existencia aparente de opuestos separados. No se encuentran nunca en el mundo real, sino solo en la imaginación de los cartógrafos. Conflicto y resolución. El mundo de los opuestos es un mundo de conflictos, porque es un mundo de demarcaciones y fronteras. Cada demarcación es un frente de batalla potencial, la vida contra la muerte, el placer contra el dolor, el bien contra el mal. La mayoría de nuestros problemas lo son de demarcaciones y de los opuestos que éstas crean. La forma en que intentamos resolver los problemas es tratar de eliminar uno de los opuestos. Consideramos a la demarcación como real, por lo tanto, consideramos a los opuestos irreconciliables. Dios y el diablo, el amor y el odio, el día y la noche. Suponemos que la vida sería perfecta y placentera, anulando los polos negativos de todos los pares de opuestos: dolor, sufrimiento, tormento, angustia, enfermedad. No hay pruebas de que acentuar lo positivo y alejarse de lo negativo haga que la humanidad sea más feliz. Unidad interna de los opuestos. La física moderna considera la realidad como una unión de opuestos. En la teoría de la relatividad, los supuestos opuestos, reposo y movimiento, son indistinguibles. Masa y energía son aspectos de una única realidad, de acuerdo con la ecuación de Einstein. La realidad, de acuerdo con Nicolás de Cusa, es una unidad de opuestos. Según Alfred North Whitehead, la causa y el efecto, el pasado y el futuro, el sujeto y el objeto, son como la cresta y el seno de una ola, de una única realidad. En la teoría de gestáltica, jamás aprendemos ningún objeto, acontecimiento o figura, a no ser en relación con un fondo que le sirve de contraste. La relación del placer se da en relación con el dolor. Al enfocarnos en lo positivo y eliminar lo negativo, olvidamos que lo positivo se define en función de lo negativo. Los opuestos son diferentes, pero inseparables, y sin la noche no podríamos reconocer el día. Destruir lo negativo implica destruir la posibilidad de disfrutar lo positivo. Cuanto más éxito tenemos en esta aventura del progreso, más fracasamos en realidad, y nuestra sensación de frustración total se agudiza. Todos los opuestos comparten una identidad implícita, ya que ninguno de ellos podría existir sin el otro. Esta visión es respaldada por la física moderna, que demuestra que los opuestos son aspectos complementarios de una misma realidad. Líneas y sus significados. Hay muchas clases de líneas en el mundo natural, como la línea de la costa situada entre los continentes y los océanos que los rodean, los contornos de las hojas y la piel de los organismos, las líneas de árboles y de lagos. De acuerdo con Alan Watts, las líneas divisorias son líneas que unen y aproximan tanto como dividen y distinguen, es decir, no son fronteras. Las líneas unen a los opuestos en la medida que los distinguen. Una línea se convierte en demarcación ilusoria cuando imaginamos que sus lados están separados y no tienen relación entre sí. Esto es cuando no reconocemos la diferencia externa de los dos opuestos, pero ignoramos su unidad interna. Una línea se convierte en frontera cuando olvidamos que el interior coexiste con el exterior, cuando imaginamos que no hace más que separar, pero sin unir al mismo tiempo. Las líneas corren el peligro de convertirse en demarcaciones, porque reconocemos diferencias explícitas y olvidamos
la unidad implícita. Librarse de los pares opuestos. La mayor parte de nuestros problemas vitales se basa en la ilusión de que es posible separar y aislar entre sí los opuestos, y en la creencia de que así debe hacerse. La solución a la guerra de los opuestos no es separarlos para progresar hacia lo positivo, sino unificarlos y armonizarlos. Las tradiciones místicas del mundo, como el hinduismo y el budismo, enseñan que la realidad fundamental es una unidad de opuestos, libre de fronteras y de demarcaciones. Debemos mirar al universo como una unidad orgánica, una armonía de opuestos, una melodía de lo positivo y lo negativo, un deleitarse con el juego de nuestra existencia vibratoria. Los opuestos son uno. La discordia se disuelve en concordia, las batallas se convierten en danzas y los antiguos enemigos se revelan amantes.